bendiga. Esta noche agradecido del Señor una vez más por permitirnos que podamos escudriñar su palabra. Continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos ya avanzado, ¿verdad? En este capítulo. La semana pasada estuvimos viendo desde el versículo 17 cómo Pablo estaba exhortando a los hermanos de quién. ¿A quién exhortaba? Estaba exhortando a los hermanos de Éfeso y estaban en... A los hermanos de Efesios, ¿verdad? Entonces, si resumimos los versos del 17 hasta el 38, podríamos decir que Pablo está animando a los ancianos de Éfeso. Recordemos que Pablo está en Mileto, ¿verdad? Él no está en Éfeso, él lo hizo llegar hasta allí para reunirse con ellos a mitad de camino, porque él iba ¿hacia dónde? Jerusalén. Iba a Jerusalén. Amén. Entonces, seguimos con el esquema del discurso de Pablo, del versículo 18 al 21, resumen de casi 3 años de ministerio en Éfeso. Esto es un vistazo al pasado, ¿recuerdan? Al pasado de todas las iglesias donde él estuvo visitándole y cómo él se comportó en medio de cada uno de ellos. En el versículo 22 hasta el versículo 27, Pablo habla de la decisión de ir a Jerusalén y vimos que Dios siempre se anticipa. Y estuvimos viendo que él estaba diciéndoles a ellos que por donde quiera que él iba, el Espíritu Santo le estaba diciéndole qué cosa le decía el Espíritu Santo. Hermano, levantada. Dámele el micro por allí. Alberto, Jacob, no sé si alguien más levantó la mano. Iba a tener dificultades, pero que continuara, que siguiera haciendo lo que quería. Jacob. Lo mismo que Alberto, ¿no? Que iba a presentar dificultades, pero el Espíritu Santo sí que le estaba preparando para él enfrentarse a ese problema, o a la dificultad que tuviera. Así es. Entonces, hoy vamos a ver del versículo 28 hasta el versículo 31. Y alguien que lo quiera leer, que tenga una Biblia por ahí, si no lo leo de aquí de la pantalla. ¿Alguien se anima? ¿No? Dámele a Catalina el micro. Del verso 28 hasta el 31. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Palabra del Señor. Amén. Bueno, pues en estos versos vamos a ver una ordenanza y una advertencia, ¿no? Estas dos cosas se quedan. ¿Qué vamos a ver? Ordenanza y advertencia. Bueno, entonces Pablo en esta sesión le va a hablar del futuro. El Espíritu le ha mostrado que vendrían falsos maestros. Así que los ancianos tendrían que formárselo o tomárselo en serio
porque Pablo ya no estaría cerca de ellos para guiarlo, para decirles lo que tenían que hacer. Los ancianos son aquellos que el Espíritu Santo ha puesto como obispos, es decir, aquellos que son guardianes del rebaño y son llamados a la vigilancia espiritual del ministerio, ¿verdad? A que ellos han sido llamados. Según el versículo 28, ¿quién le da la responsabilidad a los pastores? ¿Quién los pone? ¿Quién le da la responsabilidad a los pastores? ¿Y quién los pone? Pablo le está hablando. Micro por aquí. A ver. Que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces vemos que claramente la palabra dice que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amén. ¿Todos están de acuerdo que el Espíritu Santo es quien le da? Bueno, así es que Pablo dice, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es quien elige y es quien pone a esas personas como responsables, como esa, decimos, ¿verdad? Cabeza visible, ¿no? El que lleva la responsabilidad. Pablo dice, yo sé. Él no está aquí improvisando nada. Él está seguro, él va con una seguridad. Dice, yo sé, ¿verdad? Él da por cierto que después de su partida entrarían o llegaron a las iglesias personas para dañar la iglesia del Señor. Solo parece como que estuvieran esperando a que Pablo ya no estuviera ahí. Y hoy cuando analizábamos este texto bíblico, cuando Pablo decía yo sé, ¿no? Con esa seguridad, yo solamente me acordé, me reí solo de la granja de gallinas de Jacob. Por la noche entraron los zorros, hicieron un agujero y entraron al corral donde él tenía la gallina y la sacaron una a una. Así que en una noche mataron toda la gallina que tenía y no se la comieron. No se la comieron. Hicieron 18 agujeros y enterraron las gallinas allí. Así que todos los días, toda la noche venían a sacar una y a comérsela. Fíjate, ¿no? Aquí él está hablando de lobo, no está hablando de zorro, pero tienen mucho parecido, ¿verdad? No tienen mucha diferencia. Lo único que uno atacan a las aves, animales más pequeñitos, y otros atacan a las ovejas, ¿verdad? El lobo, como es grande, puede matar a una oveja y comérsela. Aquí Pablo está usando esta frase, lobos, ¿cierto? Pero no son lobos literalmente. Son personas que vienen con la Biblia lo enfoca de dos maneras. Lobo con una característica de oveja, pero tampoco no son ovejas literalmente, es una persona física disfrazada, actúa como actúan los lobos. ¿Cómo actúan los lobos? Pues los lobos actúan de una manera muy agresiva, van a por la presa a matarla para comérsela, ¿cierto? Pues ellos no van a cuidarla como los perros que cuidan a las ovejas, ¿verdad que no? Ni como el pastor. Ellos van a ¿qué? A devorarla, ¿cierto? Van a matarla y se la van a comer.
Bueno, pues con esta característica vienen los lobos en la iglesia, ¿cierto? Una persona con esa característica, pues ya se sabe que si viene con esa característica de un lobo, como actúa un lobo, una fiera, pues podemos ver el daño que va a hacer en la iglesia. Estaban esperando solamente que Pablo ya no estuviera cuando ellos empezaron a llegar, y Pablo le da esa seguridad. Yo sé que van a venir, y empezaron a llegar. Luego lo encontramos registrado en los escritos de Pablo, en Timoteo, en Tito, ¿verdad? Lo encontramos en Filemón, encontramos también en muchos escritos de Pablo hablando de ellos, como queriéndole decir, y yo se lo dije, ustedes ya estaban avisados, ¿no? Los lobos son los depredadores más terribles de las ovejas, los cuales acechan y las matan sin piedad. Sabemos que las ovejas tienen muchos enemigos, ¿verdad que sí? ¿Cierto, no? No solamente son las fieras que atacan a las ovejas, pues hay garrapatas, hay parásitos, hay unas moscas que le ponen gusano a las ovejas, y normalmente en los oídos, en las orejas, se le meten, y como esa larva empieza a crecer ahí dentro, le molesta en la cabeza porque están dentro, en el cerebro, los gusanos. ¿Y qué es lo que hacen las ovejas? Empiezan a darse en una roca o en un árbol hasta que ellas mismas se matan. ¿Ve? No solamente es el lobo el enemigo, pero es algo terrible, ¿verdad? Es una fiera, es un depredador. Es verdad que en la iglesia tenemos muchas personas que pueden hacer daño a otras personas, pero pero lo más peligroso es el que enseña, ¿verdad? Cómo imparte la enseñanza, porque conforme a como tú aprendas, y tienen esa facilidad para convencer a la persona para que se vayan detrás de ellos. Y si queremos saber algo más acerca del peligro que conlleva un falso maestro, yo te invito a que tú analice el capítulo 2 de Segunda de Pedro, para que tú veas el daño que hacen estos maestros. Y en el capítulo 3 ya ponen en peligro total lo que es la salvación de la persona en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Bueno, en el versículo 30, la falsedad doctrinal viene de dentro de la iglesia. Esa es la advertencia. O sea que nosotros no nos vamos a encontrar a un falso maestro debajo de un árbol enseñando y nos vas a decir, vengan que les voy a enseñar. Lo vamos a encontrar ¿a dónde? Es adentro, porque es de dentro donde ellos hacen daño. El lobo, ¿a dónde va? Va al corral, a donde están las ovejas encerradas, y él se mete ¿a qué? A destruirlo, porque ellos atacan más por la noche. Por el día no hay tanto peligro porque está allí el pastor, pero por la noche el rebaño tiene que estar bien protegido, bien guardado, de tal manera que no haya alguna brecha por donde ellos puedan entrar, porque de lo contrario va a matar, no una, va a matar varias. En el año 64 y el año 65 después de Cristo, en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era el pastor, Pablo los llama por sus nombres: Himeneo y Fileto. En el versículo
2, de Timoteo capítulo 2, versículo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 16 y 18. Y también hay otro que se llama Demas, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Esos fueron 3 falsos maestros que entraron en las iglesias y estaban haciendo daño. Y Pablo le escribe a Timoteo que no le dejara enseñar. Si leemos el texto bíblico, podemos ver que Pablo le está diciéndole a Timoteo que no le deje enseñar. Y esto quiere decir que tenía que excomulgarlo, tenía que sentarlo para que ellos aprendieran. Y si no querían someterse, pues ellos mismos entonces iban a abandonar a la iglesia. Pero él le advierte antes le advierte en la reunión que Pablo tiene con cada uno de ellos allí. Van a venir. Otra versión dice así que estén alerta. Este es un imperativo. El verbo está en presente, es decir, no lo dejen para luego. Él le advierte. Él le dice con seguridad. Él estaba seguro, el Espíritu Santo ya le había avisado que esto iba a suceder. Y una preguntita para que no se me duerman, para que no estén ahí tan calladitos. Según el versículo 32, a ver si pueden abrir la Biblia y pueden buscarlo, así no se me duermen. ¿Cómo Dios cuidará a su iglesia, sobre todo de los lobos rapaces? Según el versículo 32. Se lo leo para ayudarlo un poco. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La pregunta es: ¿cómo Dios cuidará su iglesia, sobre todo de los lobos rapaces? Bueno, ahí es claro, ¿no? Dice que por medio de esta santa palabra, que es la escritura ya completa, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a escudriñar la escritura y llegan personas, digamos, con enseñanza falsa, de una los detectamos, ¿no? Porque igual ya no van a ser enseñanza de lo que dice la escritura, sino enseñanza de hombres. Pero sabemos que a través de la historia ha habido personas muy audaces, ¿no? Que tienen un poder de convencimiento y han arrastrado infinidad de personas a la destrucción. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, ¿y cómo conocemos a Dios? Por medio de la escritura. Porque la escritura dice que en la segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para censurar. No, y no recuerdo mal lo que dice, pero entonces exacto, segunda de Timoteo 3:16. Entonces tenemos que primero colocar la confianza en Dios y segundo en la escritura. ¿Ya? Entonces así estaremos protegidos. Amén. Señor, Jacob por aquí. Sí, añadiré un poco lo que el hermano Ray ha dicho, y es que estamos en un peligro eminente ahora mismo, y no es solamente lo podía ver Pablo en aquel entonces, sino que hoy nosotros somos testigos de esto, de los falsos maestros que están enseñando mucha fábula en la iglesia y llevando a la persona en que
da igual lo que se pueda hacer con tal de que den dinero y que den diezmo y pueden hacer y deshacer porque ya con eso han cumplido los requisitos. Pero estamos en un peligro inminente ahora mismo y yo creo que aquí la palabra lo dice claro, Dios nos ha dejado una palabra revelada y que la tenemos a nuestro alcance y nosotros tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla y hoy es algo palpable que hoy es un día donde nosotros estamos estudiando la Biblia para darnos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros y advertirnos del mal que nos vamos a presentar y que vamos a ver, porque el enemigo no va a atacar. A veces vemos el mal como que el enemigo va a venir y nos lo dibujan que tienen cuernos y que tienen una cola, pero es que no es así. Es que el enemigo va a atacar con algo que le gusta a la gente. Y a la gente le gusta que le digan cosas. A la gente le gusta que le digan cosas bonitas, y le gusta escuchar expresiones bonitas. Entonces, con eso va a atacar el enemigo. El enemigo no va a atacar con un látigo a pegar, a llevar a la fuerza, sino que nos va a atacar con lo que nos gusta. Entonces, hoy en día, la gente, el ser humano, pues, va corriendo mucho a través de que quiere ver mucha muchedumbre, quiere ver mucho movimiento, quiere ver, le llaman manifestaciones, y quiere ver todo esto. Y eso es lo que aprovechan estos falsos maestros para enseñar esas cosas, para atraer multitudes, pero no quieren un plan de salvación, sino que ellos quieren salvarse su bolsillo. Y hoy estamos viviendo en ese peligro. ¿Alguien más quiere comentar cómo Dios protege su iglesia? Bueno, pues el texto bíblico, ¿lo puede poner David? ¿Otra vez? Escucha lo que dice el texto bíblico. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios y a quién? Y a la palabra de su gracia. ¿Quién tiene poder? Para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. Escucha bien lo que Pablo está diciendo aquí. O sea que nos encomienda ¿en quién? A Dios. Nos encomienda a Dios. Y hay aquí un anexo que dice y a la palabra, o sea, a dos cosas nos encomienda: a Dios y a su palabra, que tiene poder para sobreedificarnos, ¿verdad? Para hacernos crecer, para fortalecernos y para llevarnos a ¿qué? A vida eterna, ¿no? ¿Ada? Sí, que se pone a pensar, él le hace una advertencia y uno con el otro, un mandato, ¿no? Y él está diciendo, va a haber falso maestro, y entonces contra ese veneno solamente puede Dios. O sea, porque si Pablo hubiera estado ahí, no va a coger una espada. Desde Génesis hasta nosotros, la lucha es espiritual, la verdad contra la mentira. Y se enlaza con Efesios 6. O sea, Pablo sabe que esa lucha no es con carne ni sangre. Él le dice, yo no encomiendo a Dios. Yo no tengo nada más que encomendarles a Dios y a su palabra. O sea, porque ¿qué es lo que ellos hacen? Luchar contra la iglesia de Dios y contra la doctrina de Dios. Entonces ellos dicen, bueno, pues él dice, Pablo, se lo dejo a Dios y a su palabra. O sea, yo no lucho, se lo entrego a Dios. Es la única forma que tiene un cristiano para conocer quién es el lobo. El pastor
conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Si yo entro a un rebaño, ellas van a salir corriendo, porque ellas no conocen mi físico, ni mi olor, ni mi voz. Las ovejas conocen el olor, el físico y la voz de su pastor. Y si ellas no perciben eso, ellas van a salir corriendo. Y la iglesia tiene que conocer ¿qué? A Dios y a su palabra. Si tú no conoces a Dios y la palabra de Dios, muy fácil te van a engañar. El lobo va a entrar y te vas a engañar, porque va a venir a decirte texto bíblico fuera de contexto, lo vas a adaptar a lo que él quiere y te vas a engañar. Así que te va a arrastrar y te vas a llevar. Antes de darle de micro a Alberto, el lobo, como se aprovecha de las ovejas para satisfacer su hambre, porque él no la mata para dejarla ir. Él la mata ¿por qué? Porque tiene necesidad de comer. Así los falsos maestros, los locos, los falsos maestros, van detrás de las ovejas para hacerla esclava, para esclavizarla, para ellos satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades de un falso maestro? Bueno, tiene avaricia, tiene codicia, tiene muchas intenciones. Entonces tú tienes que conocer cuáles son las intenciones a través de la enseñanza que le está dando, para tú saber que es un lobo, que es un falso maestro. Y que en otra parte de la escritura también dice que si cualquier persona que venga a Dios de un evangelio diferente al que se os ha enseñado, aunque sea un ángel del cielo, dicen que sea anatema. O sea, que hay que pasar por el filtro, no que venga, yo soy un ángel del cielo y digo que no, hay que pasar por el filtro, y si es que ahí se describe si es verdad o es mentira, ¿no? Vemos si es palabra de Dios o no. Y luego lo que hacen es degollarlas a las ovejas, se les tiran al cuello, y muchas, como tienen miedo, se amontonan y se asfixian. O sea, luego lo que hace, aparte de degollar, hace un destrozo, porque muchas se matan entre ellas mismas. Se agorban en el corral, si no pueden salir, se asfixian y mueren muchas más. Tremendo, ¿no? Lo que hace. Bueno, entonces encontramos aquí que Dios mismo cuida de su iglesia y somos edificados en su palabra. En el versículo 32, Pablo dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. En el lenguaje original significa colocarles ante o confiarlos al cuidado. Pablo los entrega a Dios. Era verdad que vendrían falsos maestros. Era verdad que Pablo tenía un destino incierto. Era verdad que Pablo no estaría ahí para luchar por ello. Pero Pablo hace lo que tiene que hacer. Los confía al cuidado amoroso, fuerte e incomparable de Dios. Él no lo deja. Él le dice: van a venir, cuídense, estén preparados. Pero él no solamente le dice así. Él le dice: ustedes tienen a Dios, tienen al Espíritu Santo. Él no se lo dice así con esa palabra, pero dice: yo lo encomiendo a Dios. Y encomendarles a Dios no es más que eso, colocarles ante Dios. Reconózcanlos a Él, sírvanles a Él, y Dios va a cuidar de cada uno de ustedes. El Espíritu Santo le va a capacitar. El Espíritu Santo es el que hace esa función, ¿verdad?
Él le avisa a Pablo lo que va a suceder. Y el Espíritu Santo continuó con cada uno de esos hermanos que Pablo se está encomendando a Dios. Y el Espíritu Santo sigue con cada uno de nosotros. ¿Lo crees? El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos enseña, nos avisa. Cuando tú estás hablando con una persona, tú sientes que el mensaje que esa persona te está dando está fuera de contexto y tú dices, yo quiero que esta conversación se termine, yo me quiero ir de aquí. Tú te sientes incómodo, ¿verdad? Porque tú sabes que esas palabras que te está dando esa persona están fuera de contexto, que no es de Dios. Tú lo presientes, ¿no? Es su palabra que nos capacita para permanecer cerca de Dios y en la voluntad de Dios. No es otra cosa, hermano. Yo puedo pasarme aquí mucho tiempo enseñando, mucho tiempo hablando de la palabra de Dios. Pero si tú no conoces a Dios y si tú no te dejas guiar por su palabra, mi tiempo ha sido perdido. Mi tiempo no vale para nada. Edificarlos o sobre edificarlos, la Reina Valera dice: el objetivo de la edificación es la madurez espiritual y la semejanza de Cristo. Edificarlos. Hay una versión que dice edificarlos y la Reina Valera dice sobre edificarlos. Sobre edificarlos. Es posible que lo leamos en otras versiones que no diga sobre edificarlos. Pero cuando tú lo leas, tienes que saber que el objetivo de la edificación es la madurez espiritual y la semejanza de Cristo. O sea, en Cristo Jesús, Dios nos ve a cada uno de nosotros justificado, santificado, nos ve redimido, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Nos ve hijo suyo también. Bueno, quiere decir que nosotros somos el gran proyecto de construcción de Dios. Debemos de alegrarnos, hermano. Dios, por medio del Espíritu, está obrando en cada uno de nosotros. Quizás tú digas, pero es que yo no siento nada. Como un día una hermana me dijo, es que yo levanto mi mano y yo no siento nada. Es que yo canto y no siento nada. No se trata, hermano, de sentir. No se trata de sentir. Se trata de adorar a Dios con un corazón sincero, convencido. Se trata de que tú estés seguro a quien tú le estás adorando. Es que muchas veces queremos sentir mucha emoción en nosotros. Y el día que no sentimos esa emoción, nos vamos vacíos. No se trata, hermanos, de eso. Se trata de que la palabra de Dios nos confronte a nosotros. Se trata de que cuando yo escudriñe, cuando yo lea la palabra de Dios, ellas me confronten a mí. Ese es el propósito de Dios. Nosotros somos edificados en Él. Y la palabra de Dios hace que nosotros nos fundamentemos, ¿verdad? Cristo es la roca. Dice que nosotros estamos, ¿qué? Edificados ¿sobre quién? Sobre una roca. O sea, ¿qué nos está diciendo eso a nosotros? ¿Que no nos movemos? ¿Que nos quedemos ahí paralizados? No. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un fundamento firme en la palabra de Dios. Una certeza, una creencia en Cristo Jesús, firme. Nuestra fe esté arraigada en Él. No quiere decir que nosotros no tenemos que mover. Sí, nos tenemos que mover. Más que lo del mundo, nos tenemos que mover.
lo que tiene poder y para qué? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Tiene poder para qué? Para darles herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Porque los falsos maestros nos enseñan ¿qué? ¿Qué nos enseñan? ¿Que tenemos una herencia Aquí, arriba o que tenemos una herencia aquí? aquí, ¿Qué es lo que nos enseña el falso maestro? Si conocemos la palabra de Dios y si conocemos a Dios, dice que la palabra de Dios que nos da ¿qué? Herencia. ¿Y cuáles son esas herencias que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esas herencias? Yo me gustaría que alguien me dijera, ¿cuáles son esas herencias que nosotros tenemos? Por lo menos uno. Ciudadanía. Dame el micro ahí, Julio. La vida eterna. Vida eterna. A ver, ¿cuáles son esas herencias? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Tenemos herencia. La palabra de Jesús es que mi reino, ¿qué digo? Mi reino no es ¿qué? No es de este mundo. Y dijo nada, mi reino no es comida ni bebida. Escucha bien. Mi reino no es comida ni bebida. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es de ¿qué? De arriba. Lo material, ¿qué es lo que busca? Abajo las cosas materiales. Entonces todo el que busca las cosas materiales, la riqueza, vivir bien, tener un yate, tener un crucero, tener mucha riqueza, todas esas cosas son ¿qué? Son materiales. Y dice que el amor a las cosas materiales es ¿qué? Enemistad contra Dios y es la raíz de todas las cosas malas. Ustedes ven, la raíz de todas las cosas malas. Por eso nosotros le animamos, igual que como Pablo estaba animando a aquellos hermanos, ¿a qué? A escudriñar la palabra, a fundamentarnos en la palabra de Dios, a conocerla. Y yo no puedo conocer la palabra de Dios si yo no leo la Biblia. Eso es así de sencillo. Si yo quiero conocer la palabra de Dios, yo tengo que leer la Biblia. Es de la única manera que yo puedo conocer a Dios y lo que Dios quiere que yo sepa de Él. Él lo dejó todo ahí escrito en la Biblia. Hermano, darles herencia se refiere a las bendiciones futuras que Dios tiene en Cristo Jesús. Vida eterna. Libertad de la condenación y de la muerte eterna. Tenemos un futuro en Cristo Jesús. Tanto Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1 y Santiago capítulo 1, en sus primeros versos, ellos están diciendo que el cristiano tiene que pasar por diversas pruebas. Ambos lo presentan de diferente manera. Uno lo presenta como el oro y otro lo presenta con las tribulaciones. Pero al final de esos versos, ellos dan una recomendación, que debemos de soportar las pruebas y que una vez haberlas superado, vamos a ser alabados cuando venga Cristo. Escucha bien, la Biblia, o sea, Dios a través de su palabra, Jesús en su ministerio, en ninguna parte de las Escrituras nosotros vamos a encontrar que nos diga que nosotros vamos a tener aquí en esta vida mucha abundancia, salud, prosperidad y bienestar.
En ninguna parte de la Biblia nosotros los encontramos eso. Ahora, que yo coja un texto, un verso aislado y yo diga que Dios te prospere en todo lo que tú hagas, y que yo ese verso bíblico ya lo coja para abundar en todas las cosas materiales. Estoy sacando, hermano. El texto no está hablando de cosas materiales. El texto bíblico está hablando de ¿qué? De cosas que Dios te prospere en tu ministerio. En tu ministerio. Que Dios te prospere. Que todo lo que tú hagas a favor del reino de los cielos, que Dios te lo prospere y que Dios te lo bendiga. Ahora si me lo predica así, yo te digo amén. Pero si me lo saca fuera de ese contexto, no te lo voy a aceptar. Porque no está hablando de las cosas materiales. En el Antiguo Testamento Dios era la herencia de los levitas y sacerdotes. Escucha bien, Dios escogió a esta tribu para que fueran sacerdotes, para que le adoraran, para que cantaran a Dios. Y Dios era su herencia, de tal manera que ellos no trabajaban, ¿verdad que no? Ellos vivían el día a día de lo que el pueblo le llevaba para que ellos comieran. En el Nuevo Testamento Dios es herencia de todos los creyentes, según Colosenses capítulo 1, versículo 12. Si me lo puede poner, David, a Colosenses 1, 12. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia ¿de qué? De los santos en luz. No dice para participar de la herencia de los ricos aquí en la tierra. La herencia de los santos ¿de qué? En luz. Hermano, ¿cuál es la ordenanza? ¿Cuál es la advertencia? ¿Y qué confianza te da? 3 preguntas aquí en una. ¿Cuál es la ordenanza? ¿Cuál es la advertencia? ¿Y qué confianza te da? La ordenanza es: mirad por vosotros, en el versículo 28. Mirad por la iglesia, también el versículo 28. Y estén atentos. Es una ordenanza que Pablo le está dando aquí a estos hermanos que eran apóstoles, que eran responsables, que eran pastores de iglesia. Él no está reunido aquí con un grupo de inconversos ni de personas que están en contra de él. No, son personas que tienen responsabilidad y él está dándole una ordenanza. Mirad por vosotros, o sea que ellos mismos tenían que estar llenos de la palabra y del Espíritu Santo. Tenían que cuidar a la iglesia, vigilarla, guardarla, protegerla, y tenían que estar ¿qué? Como un atalaya, atento con los oídos y los ojos puestos en las personas que llegaban y lo que enseñaban. ¿Qué era lo que estaban enseñando? El peligro será también desde dentro. Vendrán falsos maestros a la iglesia de dentro. Es posible que vengan dispuestos a enseñar, o es posible que no se levanten en el púlpito, pero que critiquen el mensaje del pastor. Con otra persona empiecen de una vez a comerle los oídos a la persona. Yo no estoy de acuerdo con este texto empieza así, ¿verdad? Nos hemos encontrado con muchas personas así. Hermano, ¿qué aprendemos?
¿qué aprendemos de lo que estamos enseñando? En el peligro de los falsos profetas siempre está y estará. Desde el Antiguo Testamento han estado los falsos. Estaban cuando Jesús, están con los apóstoles y están ahora o no están. Siempre han estado y siempre la palabra de Dios nos advierte de que debemos de estar alerta. Pero Dios nos da el conocimiento para discernir quiénes son. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. En Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta el versículo 20. Yo le invito a que lo puedan leer estos versos bíblicos. Jesús aquí está dando una enseñanza tremenda. Dice que no se coge uva de un árbol que no sea uva. De los espinos no se coge uva. ¿Verdad que no? Ni higos se puede coger de otro árbol que no sea higo. ¿Verdad que no? De la oliva. ¿No? Entonces, Jesús está dando una gran enseñanza aquí. Y Él dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Por qué? Porque si tú coges una naranja, tendrás que saber que el árbol es un naranjo, ¿verdad? Si coges una manzana o una pera, tienes que saber que la estás cogiendo de ese árbol. Porque otro árbol no va a dar ese fruto. Entonces, una persona que no conoce la palabra de Dios, que no vive la palabra, que no está en la palabra, no puede enseñar la palabra de Dios, ¿verdad que no? Es imposible. Entonces es muy fácil, ¿verdad?, de conocerlo. La iglesia, lavada por la sangre de Cristo, siempre ha estado y estará en las manos de Dios, y las puertas del infierno no podrán contra ella. El trabajo del pastor o líder también es proteger a la iglesia de falsas doctrinas, añadido a enseñarla y cuidarla. Pablo les dice a los pastores, mirad por vosotros. El mismo pastor tiene que nutrirse espiritualmente para poder dar la palabra, para aplicarla a nosotros mismos, lo que hemos aprendido, la aplicación. No importa cuán gris parezca la circunstancia en su vida, como Pablo encomienda a Dios, confíale al cuidado de Él y apóyese en su palabra, ¿verdad? Pablo estaba encomendándole a la palabra de Dios. Nosotros es lo que tenemos que hacer, encomendarnos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. El consejo de Juan, años después, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 a versículo 6, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo, o han salido en el mundo, muchos falsos profetas. Tenemos, hermanos, que cuidarnos, tenemos que nutrirnos, tenemos que aprender cada día de la palabra de nuestro Dios. Yo le animo, hermanos, a que cada día pueda sacar un ratito para leer la palabra de Dios. Si tú quieres crear un hábito de leer las Escrituras,
empieza todos los días por lo menos con un verso. Todos los días, por lo menos un verso. Si tú no tienes tiempo, descárgatela en el móvil si quieres, y en el mismo móvil la puedes leer. Ya es tan fácil, hermano, a través de la tecnología, aprender, escudriñar las escrituras, que ya no tenemos excusa. Es que tengo la Biblia en la casa, es que se me quedó en la iglesia, es que no sé dónde está, pero el móvil no se me olvida, ¿verdad que no? Y si se nos olvida, volvemos a buscarlo. Pero si se nos olvida la Biblia en la iglesia, no volvemos a por ella, ¿verdad que no? Qué tremendo, hermanos. Tenemos tiempo para muchas cosas, para pasarnos tiempos viendo YouTube, en el Facebook, Instagram, pero no tenemos tiempo para leer la Biblia un minuto. Y si tú quieres crear un hábito de leer la Biblia, empieza todos los días leyendo un verso, y cuando tú tengas 15 días leyendo la Biblia todos los días, verás que cuando lo dejes, un día te va a hacer falta, la vas a extrañar y vas a tener que ir a leerla porque te va a hacer falta. Eso es igual que los vicios, igual que el café, igual que los que fuman, que necesitan ir. Hermanos, que no se nos olvide a nosotros escudriñar las escrituras, ir a la Biblia, buscar, leer por lo menos un verso y ver lo que Dios quiere que nosotros sepamos leer. Porque la Biblia, muchas veces nosotros decimos que es un libro más, es que fue escrito por hombres, pero se nos olvida, hermanos, que fue soplada por Dios, fue inspirada por Dios, y que cada vez que nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos conociendo el corazón de Dios. Algo nuevo aprendemos, una enseñanza nueva tenemos de la palabra de Dios. Hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta noche, y ánimos, hermanos, que tenemos una herencia incorruptible de gloria, una herencia preparada en el reino de los cielos en Cristo Jesús para vida eterna.